Bueno, creo que estamos ante un hecho que evidentemente no es tan frecuente en la vida nacional de un país. En la No se que ve todos los días. no se ve todos los días ni todos los años, en la que sus líderes políticos pues, puedan unificarse para tratar de un tema de nación y que puedan pues, unificar las políticas públicas que se vayan a realizar en el país. Y de inmediato damos la bienvenida a Javier Ubiera, quien es el delegado de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Ante la Sí, Junta. Ante la Junta Central Electoral. Gracias por Y acompañarnos. además Muy un buenas joven politólogo con mucha formación intelectual en materia política. Hablando ahorita del presidente Fernández, él es un alumno, tiene ese estilo, maneja sé. esa... Muy buenas noches, es un placer compartir una vez más con ustedes. Gracias, Víctor, gracias, Lisette. Me uno a las felicitaciones. Gracias, Javier. Todos los mejores parabienes para ti. Gracias, muchas gracias. Javier, ¿su valoración de este encuentro de hoy? Bueno, creo que estamos ante un hecho que evidentemente no es tan frecuente en la vida nacional de un país. No se ve todos los días. No se ve todos los días ni todos los años, en la que sus líderes políticos pues, puedan unificarse para tratar de un tema de nación y que puedan pues, unificar las políticas públicas que se vayan a realizar en el país y que pues, haya un consenso alrededor de las acciones, en este caso con el tema migratorio. El encuentro de hoy es producto del primer encuentro, de un acuerdo que se realizó y esto estaba en la agenda, en que varios días después, semanas después de iniciados los trabajos, se iba a reunir el presidente Abinader de manera separada con los expresidentes para darle seguimiento a los temas tratados en el primer encuentro que dejó conformado 6 mesas de trabajo en el CES, que trata el tema de migración, el tema laboral, el tema de seguridad, el tema del plano internacional, entre otros aspectos que se trabajan con representantes de las organizaciones políticas, en este caso de los expresidentes, y en ese contexto es que se da ese encuentro de hoy. Pero algo a destacar, Javier. El presidente Leonel Fernández le recibe en una triple condición. Le recibe en una condición de expresidente de la República, le recibe en una condición de presidente del partido Fuerza del Pueblo, que es el principal partido de oposición en cuanto a la representación en el Congreso se refiere, y le recibe también en su condición de presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y fíjense que en uno de los detalles de las fotografías es precisamente con el logo y el nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, porque estoy seguro que el presidente Fernández también pues, aprovechará esta visita para establecer que parte de los programas de desarrollo de la Fundación es fortalecer lazos y vínculos con los poderes fácticos, el presidente de la República en este caso. El presidente Fernández le comunicó a ustedes, se reunió con ustedes, conversó con ustedes posterior a la reunión para saber si se tocó algún otro tema fuera del punto de Haití en la agenda. Mira, primero una reunión previa, principalmente con los delegados que trabajan en las mesas y con todo el equipo técnico que acompaña al presidente Fernández para este tema, en el que pasamos revista a todo lo que se había acontecido hasta el momento, que fue en el día de ayer. Ya luego, como sabes, la reunión se produjo en horas de la tarde hoy y pues producto de toda la agenda que tiene el presidente, todavía no se ha llevado a cabo reunión de trabajo al respecto con quienes se trabajan en el tema, pero sí esperamos que en los próximos días se pueda dar seguimiento a los trabajos, pero por el momento no conocemos de otro tema que no sea sobre lo tratado con el tema de la crisis migratoria. Bueno, sí hubo un tema que fue el mismo presidente Abinader lo estableció, que es la invitación del presidente Fernández a la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en el país próximamente en Punta Cana. Ese fue el único tema que conocemos por el momento, que se ha conocido fuera de agenda en lo que tiene que ver con ya todo el tema de la crisis haitiana. Se integra, perdóname, con nosotros el diputado Tobías Crespo, quien es el vocero del bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo. No, yo no soy el vocero es Rafael Castillo. Él fue el anterior. Fui el año anterior, sí. Bienvenido a La Mirada. Pregúntame que si la corbata tiene algo que ver con el partido de él. ¿Qué tú crees? Definitivamente. Y entonces vamos a aprovechar y su mirada sobre ese encuentro de hoy, lo tratado. Bueno, lo tratado por los presidentes, solamente los presidentes lo saben, informarán al país. Pero sabemos que es el tema migratorio. Bueno, el tema de Haití claro. es el tema que está ahora mismo haciendo concurrir tanto al presidente de la República como los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. Y
Bueno, en la mayoría de los casos, las comisiones que están trabajando en el SEX, pues están haciendo las labores ya técnicas sobre los temas que interesan, sobre todo el tema migratorio y las soluciones a la situación que hay en Haití. Pero los temas, vuelvo y repito, entre los presidentes, solo ellos saben. Eso tiene su rapa de lo más interesante, porque habrá quien esté sacando la ahí visión es garantizar conclusiones. la visión es garantizar una unidad nacional en cuanto a la política migratoria. Ese es el interés del pacto que se ha hecho de todo el encuentro de los presidentes, y porque se da en un ejercicio de madurez política de nuestros líderes, que, como dice Víctor, no se da todos los días, ni todos los años, ni en todas las naciones es posible darse esto. Por lo que hay que resaltar la madurez que tiene el liderazgo político nacional. ¿Ustedes creen que la carta suscrita por el presidente de la República y los 3 expresidentes realmente ha tenido el impacto esperado en la comunidad internacional? Bueno, yo creo que hay que darle tiempo a que esto pueda en la comunidad internacional calar. Creo que los acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos no han sido muy favorables en los últimos días en cuanto a la comunidad internacional, porque de hecho las fuerzas que están ahora mismo en Haití, ya ese país ha dicho que si no recibe el apoyo económico, es posible que se plantee pues retirarse de Haití. En la ONU el tema no avanza tanto, por lo que yo creo que ese es uno de los temas pendientes de esto, ver cómo se hace una agenda en materia internacional que pueda pues calar allá las políticas públicas que son favorables tanto para la República Dominicana en este caso, como para el desarrollo de Haití, que pueda instaurarse nuevamente la institucionalidad en este país, que pueda llevar al orden y a una vida cotidiana como debe de llevar un país en el que tenga seguridad tanto ciudadana como alimenticia, que pueda celebrarse elecciones. Este país tiene muchos años sin celebrar elecciones, no tiene autoridades, está dominado por las bandas. Los diputados, senadores y alcaldes que debe tener un país común, y regidores y demás, son el equivalente a las bandas en este país. Yo creo que ese es un tema que debe de desarrollarse en lo adelante. Bueno, pero también una pregunta, Tobías. Javier decía ahorita que el presidente Abinader anunció una invitación al expresidente Leonel Fernández para la Cumbre de las Américas que se va a realizar aquí en el país en diciembre próximo. Sin embargo, él no dijo si hizo la misma invitación para el expresidente Danilo Medina, que lo visitó la semana pasada. Yo le decía a Lisette ahorita que yo siento que hay una química, que hay una empatía entre el expresidente Fernández y el presidente Abinader que se hace muy visible, no se disimula, superior a la de él con el expresidente Danilo Medina. ¿Ustedes entienden, tú Tobías, tú Javier, que políticamente las fuerzas del presidente Abinader, que no se presentará como candidato en el 28, pudieran sentirse más inclinadas a que sea relevado en el Poder Ejecutivo por Leonel Fernández que por cualquiera de los precandidatos que están compitiendo al interno del PRM? Yo creo que no. Siempre un presidente de un partido quiere que quien lo releve sea el de su partido. Y siempre un miembro de una organización va a querer que sea su partido el que permanezca en el poder y el que permanezca ganando las elecciones. Como Balaguer quería que Jacinto lo sustituyera en el 96, Leonel quería que Danilo lo sustituyera en el 2000, y después no, hay sus excepciones. Bueno, sí, con sus ligeras excepciones, como tú bien dices, conociendo y como la quería historia. Salvador Jorge Blanco que lo sustituyera a Jacobo Magluta en el 86. Pero yo creo que luego del 2000 en adelante, nuestra historia política ha cambiado en cuanto a eso. Creo que se dio en el 2012 con Leonel y Danilo Medina, que Leonel trabajó como el que más, como si fuera su propia campaña para que lo sustituyera un presidente de su partido, que en este caso era Danilo Medina, y obró y trabajó como si fuera por su propia campaña. Luego hemos visto a Hipólito Mejía que no... Y barato que le salió ese apoyo, no aconteció lo mismo, no solo barato, también mal agradecido. Hipólito Mejía no tuvo la misma circunstancia, pero sí trabajó como el que más para que Luis Abinader, y le dio paso para que pueda también llegar a la presidencia. ¿Y tú, Tobías, tú estás de acuerdo con Javier? Bueno, yo creo que sí, que el éxito de cada gobernante es entregarle a uno de los suyos, y en ese sentido, sobre esa lógica política es que debe accionar el relevo desde el gobierno. Ahora, la oposición, el trabajo nuestro de la oposición es que eso no se dé, y para eso trabajamos desde la fuerza del pueblo. Y en ese aspecto yo creo que, vuelvo y te repito,
Como dice Javier, en el año 2012, Leonel le entregó a uno de los suyos. Entonces, políticamente, una gestión acertada implica que un presidente que le entregue a uno de los suyos actuó correctamente y le entregó y hizo el relevo generacional a un compañero de su partido para que continuara las obras que anteriormente ya ese presidente había hecho. Eso es lo que generalmente en todos los partidos se da. Y las intenciones de Abinader están ahí. Recuérdate que antes de realizar una acción de gracias por su victoria en las pasadas elecciones, se reunió con los que pudieran ser presidenciables en su partido. Javier, yo te respeto, te aprecio muchísimo, con Tobías algunos de ellos, también. Javier, porque Con algunos ya de la ellos. lista va como por 24. Va por 20 y tantos. Sí, pero lo que te quiero dejar dicho es que el presidente Abinader en el año 2020 le debe una cuota importante de su triunfo electoral al presidente Leonel Fernández, porque la coyuntura política jugó poniendo a coincidir al expresidente Fernández, entonces candidato a la Fuerza del Pueblo, y a Luis Abinader, entonces candidato del PRM, en una oposición al expresidente Danilo Medina, entonces en el gobierno. Y posteriormente a eso, ellos también han desarrollado, eso se ve, o sea, cuando Leonel Fernández y Luis Abinader se ven, tú notas la simpatía, la alegría, la sonrisa, las manos levantadas. La venencia entre ambos. Exacto, Sí. y tú no ves eso entre Luis Abinader y Danilo Medina. Mira, yo creo que el tema del 20 se debió a circunstancias. Tuvimos una situación nosotros en el PLD que llevó a nuestra división y pues eso sin duda alguna benefició a Luis Abinader. Pero fue un tema circunstancial en el cual él fue beneficiado de eso. Ya luego el tema yo creo que se debe quizás a esa amabilidad que tú aprecias entre uno y otro y entre otro y otro no. Ay, qué amable. Oye, Creo ¿cómo dice que- esa amabilidad? Creo que es un tema de las personalidades. Todo el mundo sabe, como decía Lisette, la personalidad que tiene el presidente Leonel Fernández, que es una persona muy afable, muy amable y que no guarda rencor en su corazón, ni siquiera para sus enemigos de forma pública. Y creo que esa amabilidad facilita la relación que pueda tener el presidente Fernández, no solo con Abinader, sino con cualquier político o ciudadano del país. Eso es ser político, ¿eh? Eso es ser político. Le damos la bienvenida a esta honrosa visita de Gianilda Vázquez, cónsul dominicana en la ciudad de Miami, pero además una figura clave dentro del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y compartir este escenario con gente que, mira, en la oposición nosotros también somos íntimos. Claro, Desde siempre. Mira el sabemos. Mira el Nosotros color, tratamos en un programa mira el una vez, color de Gianilda y mírame el color a la Lo dijo corbata, él, de, eso a la no fui corbata de yo. Tobías. Mírame. Mira, lo primero que quiero es felicitar a Víctor, que está de cumpleaños. Ah, sí, claro. Cumpleaños feliz. Gracias, mi querida Felicidades, Gianilda, querido. una dama que Muchas yo Gianilda y quiero y gracias. nosotros aprecio. tuvimos incluso hasta Víctor 3 Sí. años en un programa Así en común. es, así Y es. Gianilda y Víctor y yo compartimos circunscripción en un momento. También, así mismo. Muchos así puntos mismo. comunes. Así mismo. Muchas Demasiado. cosas comunes. Gianilda, le decía yo a Javier y a Tobías, pero ellos como que medio me sacaron el cuerpo con ese tema, que se nota una afinidad, se nota una empatía entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, muy superior a la química o a la empatía que vemos entre el presidente Abinader y el expresidente Danilo Medina. Es más, voy a ser atrevido con esto. Yo diría que inclusive hasta más que con la empatía del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, aún Mira, siendo del mismo partido. Yo creo que es un asunto de reciprocidad. El presidente tuvo un gran detalle cuando en un evento el pasado mes que estuvo el rey Felipe, no sé si lo recuerdan, Claro, que le fue, levantó la le mano. reconoció, lo abrazó y creo que esa madurez política que está exhibiendo el liderazgo Muy positivo. es una cosa muy positiva para la democracia y el reflejo de lo que somos como país. Eso es muy valorado en todos los escenarios internacionales. Y nosotros que estamos fuera, que estamos viendo cómo la gente nos valora, la alternabilidad en el poder, la forma como eso nos causa una crisis nacional. Somos el único país en donde dos contrarios, yo no digo enemigos, contrarios, porque son Adversarios contrarios políticos. coyunturales Exacto. incluso. Entonces, puedan conversar sobre temas nacionales o supranacionales y que se pongan los intereses del país por encima de los propios. Creo que exhibe una madurez política de nuestro liderazgo que realmente no se enorgullece. Yo creo que los que estamos aquí, independientemente con quien estemos, debemos sentirnos altamente orgullosos como dominicanos por lo que estamos diciéndole al mundo que somos y la forma como lo estamos haciendo. Claro, hay empatía.
una gente tiene más afinidad con otro, hay empatías incluso generacionales con algunas personas y eso pasa siempre. Uno se encuentra con una persona y tiene más empatía que con otra para responder claramente a lo que tú estás diciendo. Y yo creo que también se dan escenarios distintos porque le tocó unas luchas diferentes a cada uno, con cada uno. Y a veces esas luchas son cuerpo a cuerpo y tú lo sabes, porque te ha tocado personalmente. Pero yo creo que con los dos presidentes que estamos hoy analizando, no ha habido un enfrentamiento como directo, aunque fueron competidores en el pasado proceso, venían de un proceso previo que tenía como a cada quien en su justo lugar. Janilda, para nadie es un secreto que a lo interno del PRM hay, así como muchos aspirantes a la candidatura presidencial, hay varios grupos de poder que han exigido del presidente Abinader sus respectivas cuotas, ponme este funcionario aquí, quítame este otro por allí. Eso es un secreto a voces. ¿Podrán llegar a la elección de ese candidato y a ese periodo preelectoral en plena armonía? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que reitero la madurez política y aprender de las lecciones del pasado. Si no aprendimos lo que nos pasó en el PRD, entonces no estamos de más aquí. Yo creo que tenemos que aprender que no pueden, digamos que sobreponerse los intereses particulares a los generales. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí. Y tenemos que ponernos de acuerdo valorándonos en su justa dimensión cada uno. Esto es como yo digo que un boxeo, que a ti te tienen que medir por el peso. Tú no puedes, entonces cada uno dice lo que es. Y lo va a decir con una encuesta, con una medición, con la forma como se vayan desarrollando los liderazgos. Ahora hay que darle tiempo que se desarrollen. Porque no es lo mismo una gente que tenga 5 años con una candidatura armada que una persona que esté empezando ahora. Entonces, todavía ni siquiera se ha abierto la campaña, pueden surgir nuevos liderazgos. O sea, lo que tú tienes es que a partir de un punto dejar que todo el mundo se desarrolle como parejo. Si no sesgas como partido, si no limitas, si eres inclusivo, si eres equitativo, entonces todo el que participa se siente que no fue sesgado, que no fue socavado en su, digamos que en su vocación de poder o en su propuesta que tenga a la presidencia. Y en eso es que va a estar la diferencia. Yo creo que lo estamos haciendo. Así que Entiendo que ahora, por ejemplo, que tenemos una cantidad de compañeros que ya han salido, que han manifestado su interés de participar en una precandidatura, porque todavía ni candidaturas son. Entonces, es importante porque yo visito 3 personas, tú visitas 4 y mantenemos como a todo el mundo porque estamos en el poder nunca puede llegar a todo el mundo, la gente se siente que uno lo excluyeron, entonces si tú me visitas, mañana visita Carolina a 3 dirigentes de una zona, pasado Raquel, David llama a 3, Wellington visita a otro, Yayo va por otro lado, va Tony Peña, todo lo que estemos o están en un interés de vincularnos, de tener la empatía de los compañeros, tenemos que salir. Yo creo que eso es muy importante para mantener la cohesión, la unidad en un momento en donde estamos en el poder y no podemos soltar a nuestros compañeros, porque tú no puedes buscar hacia afuera si no estás cohesionado internamente, que ha sido el error también de otros partidos que no podemos nosotros repetir. Tú personalmente, Janilda, ¿estás ya identificada o comprometida con alguna de las candidaturas que se han presentado al ruedo o que han querido surgir para sustituir al presidente Abinader? Mira, yo creo que como estoy fuera, me estoy como agarrando de ahí y diciendo, vamos a esperar que caminen más, ver, porque en verdad, en mi caso particular, yo tengo una relación personal con cada uno de ellos. Personal de verdad, no dije, ay, tú estás diciendo que ahora todos son buenos, no, que es verdad. Una relación, una historia con cada uno, particular. Y yo creo que estamos en un momento en donde podemos exhibirle al país una cantera de liderazgo que no todos los partidos tienen. Y eso es un potencial que tenemos nosotros como partido. ¿Qué partido del sistema, no solamente en este país, en ningún país de la región, puede exhibir una cantera de liderazgo como lo que nosotros tenemos? O sea, nosotros tenemos una
cartelera de dirigentes para que la gente, para que nosotros podamos escoger y el país pueda evaluar. Y eso es una cosa muy bonita que dice mucho de un relevo que propició el propio presidente cuando se abstuvo de una reelección y dio pie al surgimiento de ese relevo generacional o ese relevo de liderazgo tan importante. Yo creo que eso dice mucho de lo que, por eso la gente no está valorando, las encuestas están ahí, si vimos todos los partidos políticos, nuestro partido está también bien valorado, porque la gente está viendo que estamos actuando de manera distinta y que tenemos al país en primer plano. Javier, es verdad que faltan 3 años para las próximas elecciones, pero hay que reconocer que la Fuerza del Pueblo ha ido ganando terreno cada vez más. También es verdad que, de acuerdo a la gestión de los gobiernos de turno, la masa electoral, los electores, toman eso como un peso específico también a la hora de decidir. Si las elecciones fueran dentro de 3 meses, ¿usted cree que la Fuerza del Pueblo podría lograr una posición de poder? Sin duda alguna, y lo creo, que no solo por el liderazgo que ha podido alcanzar el Partido Fuerza del Pueblo, que ustedes que han estado involucrados y le dan seguimiento a la política dominicana saben que los resultados electorales de la Fuerza del Pueblo han sido formidables. En apenas meses participamos en un proceso electoral y otros partidos de otra historia, en otro momento de la historia, estamos hablando de uno de los dominicanos más grandes, por ejemplo el PLD, se formó en unas circunstancias similares, nada más y nada menos que por Juan Bosch, uno de los dominicanos más grandes que hemos tenido, y pues el resultado no fue ni siquiera cerca, por lo que en el primer proceso electoral pudimos obtener un 10% y una muy buena representación en materia legislativa y municipal. Y ya en un segundo proceso electoral pues alcanzamos el 30% y nos colocamos, nos reafirmamos como la principal fuerza de oposición. Y creo que en todo este tiempo hemos podido avanzar y hay algo que creo que el pueblo nos daría ese voto favorable y es que el partido actual de gobierno no ha podido crear el nivel de bienestar que le prometió al pueblo dominicano y que sus propias circunstancias en las cuales se encuentra con una campaña de destiempo ha hecho descuidar aún más el gobernar para la gente y se ha atendido más a quién es el próximo candidato y se ha dejado de un lado las tareas que tiene que hacer cada uno de estos para crear bienestar para el pueblo dominicano. Tobías, pero también es verdad que aunque el partido de gobierno tiene mayoría en el Congreso, la gente siente que no hay tal oposición, no hay tal contrapeso, aunque no tengan un poder decisorio porque son menos, pero al menos que se manifiesten ante los tantos préstamos, ante tantas otras cosas que la oposición en las cámaras debería dejarse sentir. Bueno, hay que separar dos cosas. A ver. Primero, la Cámara de Diputados, nosotros, no sé si ustedes nos dan seguimiento, pero hacemos una posición bien aguerrida, bien fuerte al gobierno de Luis Abinader y a sus desaciertos. Sí, sobre todo al SENASA. A todo. SENASA lo quebraron y al final y en definitiva recibieron una institución que era un modelo de servicio a nivel de las ARS y el populismo y la demagogia llevó allá. Yo le puedo decir un ejemplo. Yo soy diputado, yo tengo un seguro Platinum, que lo paga la Cámara de Diputados, y a mí me pusieron en el subsidiado, sin hacer un estudio de campo, para complacer tal vez al presidente. SENASA vació todas las cédulas me imagino que de la Junta Central Electoral, para decir que pudieron afiliar 4.5 millones. Eso se hace a través de un sistema técnico que se usaba del gobierno anterior del CIUBEN, donde se hacía un trabajo de campo, se identificaban las personas que estaban en la línea de pobreza. Entonces, ¿qué yo hago con un seguro subsidiado siendo diputado? Es decir, eso no es real lo que está planteando el gobierno. Cualquiera quiebra, no solamente SENASA, quiebra todas las ARS con una irresponsabilidad tan grande como se hizo vaciando para SENASA afiliados que realmente no necesitaban ese seguro. Pero el subsidio que le ha dado
del gobierno al SENASA no es exclusivo de esta administración. Anteriormente, tanto en los gobiernos del expresidente Danilo Medina como en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, muchas veces el gobierno central tenía que inyectar recursos por un asunto de que lo que pasa siempre... es que tienes que separar, Víctor, el contributivo que producía rentabilidad, es decir, las ARS a nivel del contributivo, todas. Ahora, SENASA tiene un grupo de afiliados que no la tienen las demás, que es el subsidiado, donde hay miles y millones de ciudadanos dominicanos que reciben atenciones y que los centros de las prestadoras de salud le facturan a SENASA. Y también tiene la responsabilidad, incluso SENASA fue durante mucho tiempo una de las mejores ARS, donde su catálogo de servicios básicos es por encima de las ARS privadas. Pero también en SENASA se da que por un tema de política social, pues tiene unas áreas que aquellos puntos donde ciudadanos, por ejemplo, no tienen cobertura, también se le da cobertura. Es decir, que hay un tema de política social con ese tema del seguro subsidiado que generalmente obliga al gobierno a subsidiar. Es decir, el tema del subsidio es como el transporte. El transporte público en todos los países es subsidiado. Es decir, es muy difícil que un sistema Pero eso es un barril sin fondo, ¿eh? La diferencia está en los montos. En también. los montos de subsidio. Entonces, sobre esa base, nosotros entendemos que Bueno, pero hemos hecho el gobierno dice que hay más recursos ahora en el monto porque hay más afiliados. Mira, yo ¿Cómo quiero... es? yo ¿Cómo es? quisiera- Que dice el gobierno, que lo dijo el propio presidente Luis Abinader también, y lo ha dicho SENASA con un comunicado del doctor Chago Jacín, que el monto es superior en esta oportunidad al de gobiernos anteriores, porque en esta oportunidad el SENASA tiene una mayor cantidad de afiliados que en gobiernos anteriores. Sí, pero que esa cantidad de afiliados, hay muchos que son ficticios. Es decir, hay que ver realmente los servicios que se están dando, lo que se están facturando y pedir una auditoría bien íntegra a la gestión de SENASA, porque lo que está ocurriendo en SENASA nunca había ocurrido. Doña Tati Guzmán y los ex directores que tuvieron en SENASA manejaron esa institución de manera transparente y fueron modelos, incluso premiados a nivel de excelencia. Pero retomando la pregunta, pero perdóname, retomando la Yanila. pregunta de, No, retomando la Yanila. pregunta. Tienen su oficina aquí no estaba en debate, pero... Espérate, No, no, Yanila. es que, No, no, no. Yanila, yo la dejé hablar a usted No, no, completamente, no la no. interrumpimos, la observamos detenidamente, y disculpe que sea una dama, ¿verdad? Pero la pregunta que me hizo Lisset. mi amiga Lisset Selman sobre la oposición, primero el partido está en un congreso, el congreso va a terminar próximamente, y ese tema del congreso pues ha permitido que nosotros estemos dedicados en la renovación de todos los cuadros directivos, pero a partir de ahí usted va a ver que la fuerza del pueblo va a salir cohesionada, fortalecida, unificada hacia la conquista del poder hacia el año 2028. Y en el caso del Congreso Nacional, el Congreso de este gobierno solo ha servido para préstamos, para colocación de bonos, para fideicomisos y para alianza público-privada. Es decir, a nivel de respuesta de leyes, todavía hay 77 leyes que nosotros tenemos que aprobar, que no se han aprobado en la Constitución del 2010. 5 leyes de la Constitución del año pasado de Luis Abinader, pero agréguele eso, que no tenemos Código Penal, Código Civil, Ley de Agua, Ley de Fiscalización y Control Político de la Gestión Gubernamental, la Ley de Participación Ciudadana, y el PRM ya se le fue un año. No va a tener excusa ese Congreso del PRM con 146 diputados, que no lo ha tenido ningún partido político en la historia de la República Dominicana desde el 66 hasta la fecha, y con 29 senadores y el 77% de la matrícula de diputados más el 90% de la matrícula de senadores. Decirle al país que en 4 años con esa mayoría, ¿para qué sirvió? Anilda. Mira, yo creo que los partidos políticos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque hablar del Código Penal cuando el PLD tuvo un liderazgo en las cámaras por tantos años y que ese código no salió, y es una cosa como casi insólita, y escucharlo de mi amigo Toribio menos. Tobías, perdón. Lo aprobamos 3 veces. Bueno, la cuestión es que nosotros entendemos que primero se está haciendo un gran trabajo, no lo estamos diciendo nosotros, la oposición está haciendo su papel, y yo creo que es el papel del contrapeso, muy interesante. Nosotros lo hicimos, fuimos oposición muchos años, yo lo entiendo, tienen que hacer su papel y su trabajo, pero la evaluación que hace del país los organismos internacionales no es nuestra. Cuando se dice que nosotros somos el país que está casi liderando la región en crecimiento, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los organismos de calificación
país 20 años y de eso. riesgo. Tenemos Bueno, 20 años en ese 30 años, crecimiento. tenemos más, tenemos Exacto. 30 años. Eso no Pero es de los ahora. últimos años están siendo valorados y es lo que estamos viendo, un crecimiento sostenido, una valoración por el desarrollo democrático. Y en cuanto a SENASA, yo quiero decir que primero como dominicana me siento sumamente orgullosa de que un servicio público sea requerido por la gente privada. Yo reconozco que es tan bueno el servicio que los médicos lo prefieren de otras ARS. ¿Usted O sea, está segura? los médicos, ¿Segura? segurísima, te prefieren el seguro de SENASA que un seguro privado. Mi madre, por ejemplo, que tiene un servicio privado, me dice, consígueme el de SENASA, que yo quiero ese, porque ese me lo cogen en todas partes. No solamente eso, tiene riesgo catastrófico que los demás no lo tienen. Tienen una cobertura para enfermedades catastróficas que los demás no lo tienen. Entonces, ha tenido una gran demanda SENASA, pero por la calidad del servicio que ofrece, porque lo prefieren, tanto por las coberturas que ofrecen, como los médicos que cogen el seguro. O sea, prefieren el seguro de SENASA que otro seguro. Y efectivamente, hay muchos más usuarios ahora que antes. Entonces, yo creo que es un asunto de inversión en un sistema de calidad. Ojalá la educación llegue algún día que prefiramos los colegios, las escuelas públicas a los privados. Esa es una como de las era el caso. debilidades del Y yo gobierno, creo, la educación. Yo creo que, te pongo un ejemplo, porque una cosa buena no podemos, digamos que, manejarlo sin un criterio global de lo que estamos haciendo. Es una institución que está dando una respuesta, que el sistema de salud la está asumiendo por la calidad que tiene, pagan bien, se le paga bien a los médicos lo están asumiendo. Y mira que antes de venir llamé a varios médicos, pero mira, ¿cuál tú prefieres? No, mira, nosotros estamos totalmente conformes con lo que se está haciendo y los usuarios prefieren SENASA a otro seguro porque tienen más cobertura y lo cogen en todos los hospitales. Antes, hace 5 años, un SENASA no te lo cogían en una clínica privada. En casi ninguna parte. Nosotros no te lo estamos cogían. cuestionando la efectividad. calidad, ¿verdad? La efectividad. Yo dije que SENASA, incluso su portafolio de servicios es más amplia que la demás, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Tampoco estamos cuestionando que SENASA, los médicos la reciban. Incluso hablé de que en muchos de los casos la prefieren porque cubre más que los privados. Ahora, lo que hemos visto en esta gestión es un descalabro desde el punto de vista de una crisis, desde el punto de vista financiero, que es insostenible. Entonces hay que dar una respuesta. Y cuando habla Gianilda de que son más, no es que son más, vuelvo a repetir, es que vaciaron la base de datos. Yo no estoy en SENASA. Yo solo quiero leer. Yo te voy a dar el mío Ya subsidiario. quisiera yo. Yo solo- Yo no estoy, eso no hay. Yo no solo hay quiero ninguna leer, opción, yo no creo. leer algo de esta Te lo voy a tarde que demostrar salió en con los mi diarios. Andeclip, que es la Asociación de Clínicas Privadas, esta tarde dijo que cerca de 26 clínicas privadas están al borde de la quiebra financiera. Y parte de los motivos de su quiebra, dice, que se debe al atraso de fondos por servicios prestados por parte del Seguro Nacional de Salud, SENASA, y la no remuneración para gastos de esas clínicas. Esa es la situación Sí, pero a veces financiera por la del SENASA. crisis, eso coyuntural. No la decimos nosotros. O sea, está en los mismos informes de la CISALRIL y ahora lo reconfirma Andeclip esta tarde, que dice cuál es la situación, porque hay retrasos también en los pagos a los servicios prestados. Esa es la situación. Sí, pero tenemos 5 años dando el servicio, hay una crisis, en la crisis hay que resolverla. Vamos Se manejan a por continuar lo la que conversación con el permiso de ustedes. Necesitamos conectar con nuestra compañera Yunairi Almanzar, que salió a la calle precisamente para conocer la reacción de la gente ante el encuentro sostenido hoy por el presidente Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández. Adelante, Yunairi. Buenas noches, un saludo allá en estudio y todos los que están en sintonía con La Mirada. Específicamente luego de que hoy se reunieran el presidente Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández, varios politólogos han calificado el encuentro como positivo y han mencionado que estamos, o que esto podría significar que estamos frente a liderazgo político que ha dejado de lado sus intereses para asumir lo que es una política de Estado. Escuchemos. Eso demuestra que la República Dominicana está definiendo una política de Estado frente a la crisis haitiana. Obviamente Haití vive una crisis de inseguridad. República Dominicana ha sido uno de los principales países que ha promovido una solución para la crisis haitiana a través de la comunidad internacional. De hecho,
el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, se encontraba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando con los países de la región y también con el mundo de que Haití ya está colapsado, Haití no tiene gobierno, Haití no tiene una seguridad, Haití vive solamente dirigido por la pandilla, entonces el país necesita una solución y esa solución tiene que venir de la comunidad internacional. Valoro que el presidente Luis Abinader convoque a diálogo. Es importante, siempre es importante escuchar a los demás, a los que han tenido experiencias. El presidente Leonel Fernández ha gobernado 3 veces, o sea, 3 periodos, o sea, 12 años de gobierno, conoce muy bien, de manera que escucharlo a él, yo de plano lo valoro positivo. Escuchar al expresidente Danilo Medina Sánchez, que se produjo en su momento, a Hipólito Mejía y a todo el que haya que escuchar. Ahora, ese pueblo que nos está escuchando ahora quiere resultados. Y de las críticas que hay, es que si el presidente Leonel Fernández, que gobernó, como ya dijimos, 12 años, no puso en ejecución lo que podría recomendar ahora, ¿por qué razón ahora podría ser efectivo? Entonces yo creo que ahí está, diríamos, el elemento que hay que llamar la atención. Destacar que en ese encuentro el presidente Luis Abinader mencionó que con el tiempo la comunidad internacional ha mostrado que ha perdido interés en cuanto a la crisis haitiana se refiere, razón por la cual los politólogos dijeron que es necesario que una potencia poderosa como los Estados Unidos tome acción real en el problema para que otros quieran formar parte a sumarse a lo que es la pacificación en Haití. Nosotros sabemos que el gobierno de los Estados Unidos ha retirado el programa de protección temporal de los inmigrantes y dentro de los cuales están los inmigrantes de Haití. Y si llega una cantidad de inmigrantes haitianos que vienen de Estados Unidos de manera irregular y lo mandan hacia Haití, puede representar de manera indirecta un peligro para la República Dominicana y aumentar la ola migratoria que viene desde Haití hacia el país. Porque el lugar más cercano de Haití de pasar o cruzar es República Dominicana, no se van a tirar en el mar. Entonces, mientras más la crisis se profundiza, mayor peligro representa para la República Dominicana. Que ahí hay que tomar una decisión con carácter y con determinación para apoyar a Haití, para devolverle a los haitianos el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que eso es lo que significa ser Estado. Ahora mismo Haití es un Estado fallido, porque ellos no tienen el control, no tienen el monopolio, el uso legítimo de la fuerza, lo tienen las bandas, ellos lo saben. Pero necesitamos entonces que la comunidad internacional, con Estados Unidos, pero también con otros países del mundo, logren entonces tomar una iniciativa pero más integral. Desde hace meses, el presidente Luis Abinader, en compañía con los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, han venido reuniéndose para dialogar sobre posibles soluciones a la repercusión de la crisis haitiana en el país. Es así que actualmente el Consejo Económico y Social coordina las 6 mesas temáticas que se reúnen los lunes, los miércoles y los viernes para de una vez por todas traer respuestas al problema. Esa es la información que tengo. Por lo pronto retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Yonairi Almanzar reportando. Hemos de ir cerrando y nos encantaría tener la mirada de los tres retomando el tema de Haití, porque he visto que el país está solo, porque la comunidad internacional está sorda y no le interesa porque dirán que es un problema de nosotros porque Haití nos queda al lado. ¿Cuál es la luz que va a ver el país en este túnel? Comencemos con Yanilda. Sí, tú como diplomática que estás en Miami como cónsul y que manejas muy bien las relaciones internacionales con el canciller y con la Cancillería, ¿qué hacer? Esto que dice Lo primero es que nosotros no, yo vengo a título personal porque no puedo hablar por la Cancillería porque son temas, hay una vocería y son temas muy delicados de Estado que nosotros no podemos tratar. Ahora, personalmente veo que hay una gran claridad de parte del liderazgo local por buscar soluciones conjuntas. Cuando todo el mundo mueve una ficha,
porque las relaciones que tiene el presidente Leonel Fernández no es la misma que tiene el presidente Luis Abinader, ni la que tuvo el presidente Danilo Medina, ni la que tiene el propio, cada uno moviendo sus fichas en el escenario internacional. Podemos ver si se fortalece este peligro que hay ahora de que las fuerzas de Kenia se retiren, que van a dejar todavía más desolado el panorama o más abierto el tema y demuestra un fracaso de la comunidad internacional. Otro es lo fracaso. que hay que retomar. Entonces también la presión migratoria que hay a nivel internacional, especialmente en los Estados Unidos, también presiona más el tema haitiano, como se ha dicho y como lo han dicho y lo han explicado claramente aquí. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que, nos toca un liderazgo en el tema y seguir presionando a nivel internacional. El canciller estuvo ayer en la asamblea, expuso de nuevo la posición del país frente al tema haitiano y no nos podemos cansar. Y todo el que tenga una voz, si el presidente Leonel Fernández va a un escenario que hable del tema, si va Danilo que hable del tema, si va Hipólito que hable del tema, o sea, todos presionar en una misma vía, sinérgicamente, para nosotros poder tener el resultado que estamos esperando. Yo estoy convencida de que el tema haitiano es un tema de la comunidad internacional, que no podemos resolver los dominicanos, pero que nos toca a nosotros manejar el liderazgo del tema. No permitir que la comunidad internacional se les olvide ni un día lo que está pasando el pueblo haitiano y cómo nosotros somos los más perjudicados como una isla indivisible que tenemos con otro país. Entonces yo creo que nos toca y veo, valoro como positivo los esfuerzos que están haciendo de las diferentes mesas para nosotros establecer. Ya estamos viendo el resultado de estas mesas. Por ejemplo, los medios de comunicación recogen que las dominicanas están yendo más a los hospitales. Entonces, eso son medidas producto de las cosas que se están tomando en consideración. Yo creo que así las políticas migratorias, la implementación de la ley, que es importante, todos esos son temas que si lo discutimos y entre todos estamos de acuerdo, y la oposición y el gobierno trazamos una misma línea con ese tema, podemos estar en desacuerdo con otros, pero en este tema pongámonos de acuerdo. Y con país, eso solo, ya el país gana, y tenemos un planteamiento firme como país frente a la comunidad internacional. Diputado. Bueno, fuera de que esa respuesta internacional tan esperada llegue, que no ha llegado, porque fracasó la MINUSTAH, ahora estamos viendo el fracaso de Kenia, y que en definitiva, aunque los exmandatarios del presidente enviaron la carta a las Naciones Unidas, hay menos presión, sobre todo para la República Dominicana, después que entró la administración Trump, porque ha sido muy claro. Yo creo que a nosotros nos toca, y sobre todo a las autoridades, porque los expresidentes ahí no tienen ese alcance, cumplir la ley de migración. Eso es lo que nos toca, cumplir la ley. ¿Quiénes es que están en la frontera? El CEFRON, los militares. ¿Y por dónde entran los haitianos? Entonces nosotros tenemos puntos de respuesta, pero son oficiales. Es decir, los expresidentes no tienen incidencia. ¿A dónde van las parturientas? A los hospitales. Son directores del Estado, funcionarios públicos. En el motoconcho, por ejemplo, yo he escuchado a un senador precisamente aliado al gobierno decir que hay una funcionaria del Intran con su nombre y apellido que lleva los motoristas, los haitianos, a las paradas de motoconcho y que le está haciendo competencia. El propio senador aliado al gobierno. Es decir, ustedes saben que en la parada de motoconcho una gran cantidad de motoconchistas y de concho también, un gran porcentaje son haitianos. Entonces, ¿quién lleva a las niñas a las aulas a quitarle un cupo a las dominicanas? Entonces, yo creo que el punto de inicio está en la frontera. Tú sabes que ahorita, perdóname antes de Javier, ahorita tú decías algo, le preguntabas a Javier con respecto a la Fuerza del Pueblo, y se me olvidó decirte algo que quería decirte de él. Ellos tienen una ventaja, él y Tobías, frente a Yanilda y frente a los demás partidos. ¿Cuál? Y es que se van a ahorrar el dinero de las primarias y de la competencia interna. Llevan el carril de adentro porque en la Fuerza del Pueblo no lo digo. Eso está definido. Eso está definido. O sea, le llevan esa ventaja tanto al PRM como al PLD, que tienen incierta todavía lo que es la candidatura, y ya ellos tienen definida la candidatura. Breve, la mirada. Mira, yo creo que es un tema muy Pero importante. como dicen los tigres, ya es mentira. Hay unidad en nuestra organización. Mira, yo creo que Haití tiene una situación que no la había tenido anteriormente y que conlleva pues a que sus ciudadanos tengan que buscar una salida de su país. Esa es su necesidad y eso tenemos que verlo nosotros. Entonces, por eso nos lleva a que más que nunca la República Dominicana haga cumplir la ley migratoria. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas
de más de 20.000 hombres, creo que unos 23.000 hombres. Nosotros no estamos en guerra con nadie. Felizmente. Nuestra única situación de seguridad nacional es la frontera con Haití. Entonces, ¿por qué rayos los hombres de nuestras Fuerzas Armadas, y no solo ahora, históricamente también, para ser responsables con el tema, no podemos trabajar el tema del paso de los haitianos por nuestras fronteras? Porque hay un negocio. Eso es un tema que tenemos que controlar urgentemente Javier, ya. hay un negocio. Y por igual, y ahí están las leyes para eso. O sea, nosotros tenemos que ser más duros con el tema de someter ante la ley a los dominicanos que facilitan el trasiego de los haitianos por nuestras fronteras, a los que trafican con ilegales. Por igual el tema con el empresariado tenemos que trabajar el tema de la participación de la mano de obra haitiana, que ya tiene un avance en nuestro país, principalmente en la construcción y en el agro. Tenemos que sincerizarnos con ellos para ir. Pero el ministro de Agricultura lo Gracias. dijo públicamente, y Pero entonces si la ley no entra por casa, ¿con qué calidad moral se le exige a nosotros? Tenemos que ir haciendo un desmonte paulatinamente de ese avance que ha tenido la mano de obra Gracias. haitiana y sustituirla por mano de obra dominicana. Amén, que así Gracias. sea.